Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. The atom bomb explodes again in the headlines of the world. President Truman announces an atomic explosion detected somewhere in Russia, 3 years ahead of the schedule expected by the West. El monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado. Luego vendría China. Tragedy overtook China. Armed and equipped by Russia, Red Hordes brought ancient Cathay to its knees. At the end of 49, all China sags under the red yoke. El líder comunista Mao Zedong se hizo con el poder. Los aliados chinos de Estados Unidos, el régimen derrocado de Chiang Kai-shek, huyeron con sus seguidores hacia el exilio. Los americanos siempre han sentido, la mayoría de los americanos, un cariño especial, un apego especial, un interés especial por China. De modo que a la mayoría de los americanos mal informados, les parecía increíble que ese país al que habían dedicado tantos cuidados y tanto afecto, y que teníamos como un país amigo, muchos chinos habían estudiado en Estados Unidos, se hiciera comunista, se pasase al otro bando. Mucha gente pensaba que debía haber alguna explicación, debía haber alguna conspiración, algún complot. El senador republicano Joe McCarthy culpó a los traidores del Departamento de Estado por la pérdida de China y lanzó su propia caza de brujas. Today the most dangerous enemy agent is not so much concerned with the secret information about weapons as he is with infiltrating the necessary departments of the government and shaping and controlling the actions of our nation so that the enemy is progressively winning without even firing a single shot. Now I intend to name names. John S. Service. And remember that name if you will. I have never knowingly transmitted any information which was, we say, secret military plan. Service fue expulsado del Departamento de Estado. Tuve problemas para alquilar casa, para alquilar un apartamento en Nueva York, y las empresas, bueno, ¿qué iban a decir los accionistas? Así que las empresas que conocía y con las que había tratado en el extranjero, empresas de exportación, me decían, lo siento, nos parece una persona válida, pero no nos atrevemos a contratarle. One communist on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. El presidente Truman intentó frenar los ataques de McCarthy. Not a single person who has been adjudged to be a communist or otherwise disloyal remains on the government payroll today. We're not going to turn the United States into a right-wing totalitarian country in order to deal with a left-wing totalitarian threat. Pero los líderes del Partido Comunista estadounidense fueron encarcelados y la persecución aumentó. Se prohibieron las organizaciones de trabajadores de izquierdas, se procesó a los grupos radicales y se disolvieron las manifestaciones. Y si le colgaban a alguien el cartel de rojo, significaba que esa persona era espía de los soviéticos, que esa persona era peligrosa y que había que librarse de ella. El FBI de Edgar Hoover destapó varias redes de espías soviéticos. Recurrían al interés nacional para justificar cualquier método de localizar a los subversivos. Utilizábamos los mismos métodos que, según Hoover, utilizaba el Partido Comunista. Es decir,
hacer que la gente espíe a sus amigos. Era una de las críticas que hacía el Partido Comunista. Me sentía inocente. ¿Qué mal había hecho yo? Jamás me habían puesto ni una multa de tráfico y ahora me sentaban en público ante un comité de investigación del Senado por mis creencias. Me sentí muy maltratada y sentí que no solo debía defenderme a mí misma, a mi reputación, sino a la de mis compañeros profesores, mis compañeros sindicales, mis conciudadanos. Hablábamos con los hijos, si estaban en la universidad, sobre sus padres. Y hablábamos con los padres sobre sus hijos. Y hablábamos con los vecinos sobre esa gente. Y si alguien parecía tener mínimas simpatías por el Partido Comunista, hablábamos con ellos. Era absolutamente dañino para lo que profundamente creíamos que representaba América. En las elecciones presidenciales de 1952, el general Eisenhower, candidato republicano, escogió al anticomunista Richard Nixon como su segundo. Eisenhower se mofó de los demócratas por mostrarse tan blandos contra el comunismo. The future of this country belongs to more courageous men. It belongs to men who know that freedom's fight must be forever, relentless, uncompromising, and fair. It belongs to men who, today, are ready to bear spiritual and intellectual arms against an alien army of communist ideas. Para salir elegido, Ike necesitaba el apoyo de Joe McCarthy y sus seguidores de derechas. I spent about half an hour with the general last night. Well, I can't report that we agreed entirely on everything. I can report that when I left that meeting with the general, I had the same feeling as when I went in, and that is that he is a great American, will make a great president, an outstanding president. Desde el principio, detestaba a Joe McCarthy. McCarthy era un demagogo de primera fila y Eisenhower no soportaba a esa clase de personas. El antiguo compañero de guerra de Eisenhower, el general Marshall, fue acusado por McCarthy de traición. Intimidado, Ike borró algunas palabras de alabanza a Marshall de un discurso electoral que daba en el estado natal de McCarthy. Todo el mundo le criticó por aquello, ya que parecía indicar que estaba bajo la influencia de McCarthy. En 1953, dos estadounidenses, Julius y Ethel Rosenberg, fueron condenados por espiar para la Unión Soviética. Fueron condenados a muerte. Tenían hijos pequeños y su caso levantó protestas en Estados Unidos y en el mundo entero. Para algunos jóvenes abogados, la sentencia infringía la Constitución. Presionaron a los jueces para que anulasen la ejecución. El juez Frank nos miró y nos dijo algo que jamás hemos olvidado. Dijo, si fuese tan joven como vosotros, estaría ahí sentado diciendo las mismas cosas que decís, argumentando los mismos puntos que argumentáis, sosteniendo el mismo argumento de que esas ejecuciones previstas no son válidas. Pero cuando seáis tan viejos como yo, comprenderéis por qué no puedo hacerlo. Y se levantó, nos dio la espalda y se fue. Nos quedamos hundidos. Empezamos a notar algo que en los años posteriores comprendimos perfectamente. Y era que Jerome Frank, el gran juez liberal, estaba aterrorizado y asustado por el ambiente de miedo que flotaba en el país. Y si él, como liberal,
hacía algo para salvar la vida de Julius y Ethel Rosenberg, sería acusado de comunista. Los Rosenberg fueron ejecutados. He died quickly. There didn't seem to be too much life left in him when he entered behind the rabbi. He seemed to be walking in a cadence of steps, as if keeping in time with the muttering of the 23rd Psalm. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person and had received the exact amount that had killed her husband, the doctors went over and pulled down the cheap prison dress, a little dark green printed job, and placed the I can't say it. Placed the stethoscopes to her and looked around, looked at each other rather dumbfounded and seemed surprised that she was not dead. And she was given more electricity, which started again that kind of a ghastly plume of smoke that rose from her head and went up against the skylight overhead. After two more of those jolts, Ethel Rosenberg had met a maker. She'll have a lot of explaining to do too. McCarthy denunció a líderes republicanos y hasta oficiales del ejército como simpatizantes de los comunistas. Pero había ido demasiado lejos. La opinión política le abandonó y sus enemigos se sintieron reforzados. Have you no sense of decency, sir, at long last? Have you left no sense of decency? It all sort of Fue como si todo se desmoronase. And then there was this move to Y luego llegó la moción de censura y se defendió muy mal. He fought that very bad. Unos cuantos le asesorábamos sobre cómo llevar el tema y accedía a todo lo que le decíamos, pero luego hacía lo contrario. You have been here trying to snare the staff of this committee. The young men who have been working to uncover communists, you jump up and run away without answering. El poder de McCarthy se vino abajo cuando los políticos le abandonaron. Pero el espíritu del macartismo, el tachar de traidor comunista a todo aquel que discrepaba, mancillaría la democracia norteamericana durante décadas.